Muy bien. Vamos entonces a ver que ya ha llegado la hora. Jesús desde el inicio de su ministerio ha insistido en que la hora no había llegado, la hora no ha llegado, mi hora, mi momento no ha llegado. Finalmente ha llegado. Ya todo está preparado para que los judíos y los fariseos, el imperio romano que está dominando sobre Jerusalén, reciban al Cordero de Dios, quien va a morir inmolado en una cruz. El tiempo ha llegado para que Él sea arrestado y comenzar esta ruta hacia la cruz. Él, como les decía, ha equipado a sus discípulos, los ha preparado, les ha advertido de las cosas que vendrán para que ellos tengan paz en Él, de que Él tiene control sobre todas las cosas, de que Él conoce todas las cosas y que cuidará de ellos. Viene incluso de cerrar este tiempo con ellos en oración, en donde Él oró por sí mismo, oró por sus discípulos y por los que vendrían después de ellos, los que vendrían a Él, a la fe en Él, por causa de sus palabras. Entonces, ya los ha anticipado acerca de la tribulación, de la oposición y de la prueba que vendrá para ellos y también para los creyentes en general. Para los que a partir de ese momento fuesen seguidores de Jesucristo. Y eso nos involucra a usted y a mí. Y esto nos recuerda de que no debe ser extraña la prueba, la oposición del sistema de este mundo, porque este es un mundo de pecado que se siente ofendido por lo que dice la palabra de Dios y que llama anticuado lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque como en el tiempo de Jesús confrontó el pecado de este mundo, el día de hoy continúa confrontando nuestras vidas, nuestros corazones, el pecado, con el fin de que podamos ver cuál es nuestro estado y la necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces, ahora es el tiempo en el que el Señor está con sus discípulos cerrando este tiempo. Recordemos que ellos venían desde el monte alto, en donde habían compartido la cena, la última cena con el Señor, y de camino van hacia el monte de los olivos, específicamente hacia el huerto de Getsemaní o el jardín de Getsemaní, en donde ahí va a hacer el encuentro con Judas Iscariote y la multitud que él va a traer consigo para entregarlo. Así que vamos a ir al capítulo 18, versículo 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, recordemos que Él viene de cerrar con una oración, y parte de esa oración era una declaratoria de todo lo que vendrá. No solamente para Él, para sus discípulos, sino para todo el creyente en general. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. El torrente de Cedrón es como un barranco que divide dos montañas, que divide donde está Jerusalén y donde está el monte de los olivos. Entonces, esta palabra torrente se puede traducir como arroyo o el valle de Cedrón. Ellos van cruzando por acá, van hacia el monte de los olivos, específicamente dice a un huerto, y este huerto se le conoce o se identifica como Getsemaní, y esto está en los otros evangelios. Y esta palabra Getsemaní lo que significa traducida es prensa de aceite, porque ahí era en donde se producía aceite de olivo para el uso, el diferente uso que se daba en Israel en ese tiempo. Entonces el Señor está ahí y no nos dice qué es lo que va a hacer en este lugar, solamente acá en Juan nos habla acerca de que va a ser entregado, de que va a ser arrestado, pero en Lucas capítulo 22, vamos a ir un momento, Lucas capítulo 22, nos detalla de qué es lo que está sucediendo en este lugar mientras Judas Iscariote y la multitud viene al encuentro de Jesús.
y no para entregarse a Él, sino más bien para arrestarlo. Lucas capítulo 22, versículo 42, nos dice que Jesús en este jardín de Getsemaní está orando, diciendo estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Alentaos y orad para que no entréis en tentación. Es interesante que no es que los discípulos estaban durmiendo porque tenían mucho sueño, sino porque de su tristeza ellos se quedaron dormidos. Por el dolor de que su maestro estaba a punto de dejarlos. Y por eso el Señor los anima a que continúen orando, para que estén velando y no entren en la tentación, no de pecar, sino en la tentación de ver hacia adentro y de que su tristeza los acuerpe y los envuelva y los deprima, para que no entren en esa tentación, sino que cobren ánimo en todas las palabras que el Señor les ha hablado. Pero el punto al que voy es que Jesús está orando y está pidiéndole al Padre que, si es posible, pase de Él esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Y Él voluntariamente la está tomando, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esto, pero hágase tu voluntad. Y es ahí en donde Él se presenta como un sacrificio vivo. Que Él se presenta como ese cordero preparado para el sacrificio, tomando en sí esta copa de la ira de Dios, que lo que abarca es todo el pecado del mundo. Y es interesante que este lugar tenga este nombre de prensa de aceite, porque describe lo que Jesús está pasando durante este tiempo. Él está siendo exprimido por el pecado, el peso del pecado de toda la humanidad. Toda la ira de Dios está sobre Él, exprimiendo su sufrimiento y su agonía, que voluntariamente Él está dando todo para que usted y yo hoy podamos tener salvación. Entonces, parte de esto es que el Señor confiaba que el Padre estaba con Él, aún con todo. Y podemos ver cómo el pecado de este mundo y su condenación entró a través de un hombre en un jardín, y ahora tenemos al descendiente de ese hombre, el descendiente de Adán, en un jardín, abriendo la puerta nuevamente para que la condenación y la muerte del pecado sean quitadas y haya una reconciliación con el Padre, para poder tener acceso nuevamente a esa comunión divina y a esa comunión con la vida eterna de nuestro Dios. Es hermoso esta imagen, pero al mismo tiempo causa dolor y tristeza. Pero recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos: su tristeza se convertirá en gozo, porque esto será momentáneo. Versículo 2 nos dice: y también Judas, en el capítulo 18, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, en su soberanía y en su conocimiento, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Este lugar era frecuentado por Jesús, sus discípulos, era un lugar de intimidad, de enseñanza, y podríamos imaginarnos cómo el Señor en medio de estos tiempos con sus discípulos está viendo aquella prensa, está sabiendo que ese es el lugar en donde su corazón va a ser quebrantado de dolor y va a comenzar su agonía hasta la cruz. Ahora Judas conoce este lugar, trae a toda esta multitud que básicamente es un pequeño ejército mixto entre romanos, gentiles, judíos, fariseos, sacerdotes. Todo este tropel de gente venía al encuentro de Jesús como si él tuviese un gran ejército en este momento, y lo que tenía eran sus discípulos, que eran cobradores de impuestos, algunos pescadores, entre otros. Entonces dice que vienen con antorchas, armas, y él sale al encuentro. Les ahorra el protocolo, les ahorra la introducción, y con esto podemos ver cómo el Señor está cuidando a sus discípulos, porque Él sale al encuentro de la multitud y de una vez les pregunta a quién buscan. Sus discípulos están atrás. Él los está protegiendo, los está guardando, para que a ellos no los arresten, no les hagan nada. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús ante ellos? Que les dice, buscamos a Jesús de Nazaret. No lo conocían, pero Judas Iscariote estaba ahí. En otra parte de los evangelios nos habla acerca de que Él va a identificar a Jesús con la multitud, porque Él va a venir a besarlo. Pero lo interesante acá es que cuando Jesús responde, no solamente responde acerca de quién Él es, sino que al mismo tiempo hace una declaración delante de ellos, revelándoles su identidad divina, diciéndoles, yo soy. Y esta palabra, yo soy, hace referencia al yo soy del Antiguo Testamento, al yo soy que se usaba para decir quién es Jehová, el Dios de Israel. Jehová, el Señor de Israel. Y esta es la respuesta de Jesús, su declaratoria. Por eso ellos entonces caen a tierra y retroceden, porque se llevan la sorpresa de que Jesús viene a su encuentro, y retroceden no por reverencia, sino porque estaban ya preparados para si había alguien a defender, ellos estaban listos para luchar. Pero caen a tierra, mostrándonos el poder y la soberanía y la autoridad del Señor. Pero al mismo tiempo vamos a ver su humildad y su sumisión a la obediencia del Padre, porque Él no va a presentar ninguna oposición ante esta multitud y se va a entregar, se va a dejar arrestar. Teniendo todo el poder y la autoridad, Él va a ceder, porque sabe que su tiempo ha llegado, que su hora ha llegado, y Él debe concluir con el propósito por el cual fue llamado. Y tenía que ser de esta manera. Continuamos en versículo 7. Y se volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro es un hombre impulsivo, no conecta muy bien su pensamiento con sus emociones, y su primera reacción es sacar una espada que no sabemos de dónde la saca, pero tuvo que haber sido pequeña porque la llevaba entre su ropa. Y comienza probablemente a dar golpes al aire, a ver qué agarraba, y pescó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y no estoy tan seguro de que él esté apuntando a su cabeza, porque era un hombre pescador, no era un hombre entrenado para la guerra. Pero parece que él es el valiente que va a defender a su maestro.
Y resaltamos esto. Pero al mismo tiempo vemos que Jesús lo reprende. Porque cuando tenemos buenas intenciones, por más buenas que sean, muchas veces, ¿sabe? Muchas veces las buenas intenciones nacen de la ignorancia que tenemos de conocer la voluntad de Dios. Así como Pedro tuvo buenas intenciones, pero estaba ignorando y pasando por alto la voluntad de Dios. Y por eso el Señor lo reprende. Ahora, es importante porque Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y esto podía ser digno de muerte. Y en lugar de 3 cruces, iban a ser 4 al momento del sacrificio de Jesús. Pero en Lucas capítulo 22 nos enriquece también con un detalle. Y es que Jesús no solamente reprende a Pedro, sino que también va a sanar al siervo del sumo sacerdote. Y va a sanar su oreja. Y la va a hacer completamente nueva. Entonces, de nuevo, Jesús está salvándole el pellejo a Pedro. Está guardando para cumplir con lo que él ya había orado. De que ninguno de ellos se perdió. Solo aquel que tomó su decisión de negar su fe en Jesús. Ese es Judas Iscariote. Versículo 12. Continuamos. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí Jesús va a ser expuesto a 6 juicios injustos contra la ley completamente. Porque no van a haber testigos que lo acusen, ni va a tener la oportunidad de tener testigos que lo defiendan, sino que va a ser juicios que se van a cometer y van a realizarse durante la madrugada, donde no va a tener una causa verdadera de peso para poder condenarlo a muerte, y antes de que lo enjuicien ya la decisión estaba tomada. Entonces son 6 juicios completamente injustos. El primero es con este hombre, Anás. Anás fue sumo sacerdote de Jerusalén desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Cuando el Imperio Romano toma control sobre Jerusalén, les quitan la ley o la potestad de poder dictar la sentencia capital, la sentencia de muerte. Entonces los romanos le quitan esa potestad a Jerusalén y comienzan ellos mismos a nombrar quién iba a ser el sumo sacerdote, porque así ellos podían controlar e influenciar sobre el pueblo a través de su sacerdote. Entonces, ignorando completamente el mandato de Dios de que los sacerdotes viniesen por descendencia de Aarón. Entonces ellos comienzan a ponerlos. Primero fue Anás, y este hombre, a pesar de que ya ha sido suplantado por Caifás, su yerno, continúa teniendo influencia sobre el pueblo, y parece que tenía incluso intereses de por medio en el templo. Entonces lo llevan ante este hombre primero, a Jesús, lo interroga, ahorita vamos a ver, él lo envía después a donde está Caifás, quien lo interroga también. Caifás luego entonces lo trae ante el Sanedrín, que era la cúpula de liderazgo religioso de Israel, para poder juzgar a Jesús. Con ese tenemos ya el tercer juicio. Quienes lo traen delante de Pilato, porque ellos no pueden sentenciarlo a muerte. Pero Pilato, vamos a darnos cuenta más adelante, que él no tiene interés en juzgar a este hombre, en juzgar a Jesús. Y como Jesús era de Nazaret, de Galilea, no estaba bajo su potestad, sino que lo envía entonces hacia el gobernador de la provincia de Galilea, que estaba en Jerusalén, no por casualidad, sino porque era la voluntad de Dios,
era parte de su plan. Lo envían entonces a donde está Herodes. Herodes no quiere juzgarlo tampoco, entonces lo envía de regreso a donde está Poncio Pilato, y con eso tenemos ya el sexto juicio, porque al final Poncio Pilato lo entrega a los judíos que hagan con él como ellos gusten. Pero vamos a ver el propósito de todo esto. Entonces, un hombre justo está siendo juzgado injustamente. Continuamos en versículo 15. Dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Este discípulo, ¿quién es? Juan, que tenía contacto, parece, con el sumo sacerdote y probablemente con el resto de la cúpula de liderazgo religioso de Israel, porque con propiedad él nombra la historia de Nicodemo, del encuentro de Jesús con Nicodemo, y más adelante lo hará cuando nombra a José de Arimatea, que son ambos miembros del Sanedrín. Entonces parece que Juan tenía un acercamiento con estas personas, cierta influencia para poder dejar entrar a Pedro, que estaba afuera. Continuamos, dice versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro, con toda su valentía, está siguiendo a Jesús de larguito, pero parece que esa valentía comienza a traicionarlo porque falla. Él no falló en su fe, falló en la valentía con la que venía a defender a Jesús, que iba a entregar su vida hasta el final por Jesús. Aquí está fallando. Y Jesús ya se lo había anticipado, lo va a negar 3 veces. Y aquí comienza a concretarse lo que el Señor le había dicho. Y con esto vemos cómo el Señor tenía sabiduría y conocimiento pleno de todas las cosas. Él ya sabía cómo iba a reaccionar su siervo, cómo iba a reaccionar su discípulo. Y sabe, el Señor ya sabe cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros también. Y tal vez no nos dice directamente como Pedro que lo vamos a negar 3 veces, probablemente más, pero el Señor sabe cómo vamos a reaccionar. No que vamos a fallar en nuestra fe, pero sí muchas veces en ignorar nuestra humanidad, nuestra carne, nuestras debilidades. Y ahí es donde fallamos. Pero esto es una lección para Pedro, porque después vamos a ver cómo él va a ser usado grandemente para fortalecer el inicio de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Y va a ser restaurado y va a ser levantado. Y de igual manera el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Que a pesar de que sabe que vamos a fallar, Él nos consuela y nos anticipa de su amor, de su bondad, porque Él quiere involucrarnos en su obra. Él quiere restaurarnos también. Así que esta es la primera vez que Pedro entonces niega al Señor y está ahí calentándose con aquellos que fueron a apresar a Jesús. Entonces toda aquella valentía de espadachín se acabó. Ahora aquí está negando al Señor. Continuamos con el versículo 19, en donde encontramos un balance en la historia, que mientras Pedro está negando a Jesús, Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote. Versículo 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído.
que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, estas palabras de Jesús están abogando por la ley, por los testigos. Él está diciendo a Anás: yo he hablado públicamente, todos lo han escuchado, ¿por qué no les preguntas a ellos? Porque necesitamos escuchar a los testigos que están acusándolo de algún delito, pero van directamente con él. Y según la ley, esto tenía que ser lo previo al juicio, escuchar la acusación. Pero Jesús, antes de nuevamente de entrevistarlo, de escuchar su declaración, ya él ha sido juzgado, ya la condenación ha sido dada desde antes de tiempo. Entonces Jesús está confrontando al sumo sacerdote de esta manera. ¿Quiere escuchar a los testigos? ¿Quiere escuchar mi causa? Escuche a los que me han oído en la sinagoga, en el templo. Yo he enseñado. Y es que Jesús ha enseñado la verdad. Pero la verdad ha confrontado los corazones de cada religioso. Por eso es que quieren callarlo. Porque ha descubierto, ha desvelado su pecado, su ignorancia en las Escrituras, su manipulación sobre el pueblo. Por eso lo quieren entregar. Pero también por eso ya está condenado. Porque ya saben que Jesús estaba hablando acerca de la verdad y no tienen ninguna causa en contra de él. Entonces, Anás lo envía a Caifás y continuamos con Pedro. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Esta última no tenía quite. Era el familiar de la persona a la que Pedro le había cortado la oreja. Y aún así tuvo el descaro de negar de que él fuese de los que estaban con Jesús. Podríamos comprender de alguna manera a Pedro, porque tuvo la valentía de venir a seguir a Jesús, aunque sea de largo, de entrar en medio de toda aquella multitud que quería ver condenado a Jesús, y sintió la presión, y su valor falló. Y probablemente cuando él niega a Jesús y escucha el gallo cantar, posiblemente en su corazón y en su mente estaba retumbando las palabras de Jesús diciéndole: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Posiblemente de esa misma manera, cuando usted y yo fallamos, es la palabra del Señor retumbando en nuestro corazón, diciéndonos: por eso deben estar atentos y alerta en todo tiempo, no confiando en nada de sí mismos, porque estamos en un mundo y no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de pecado. Y la ventaja de esto es que, como el Señor ya sabe que vamos a fallar, cómo vamos a reaccionar, por eso nos ha dado la promesa de su Espíritu, que nos consuela. Porque Pedro va a ser consolado en el capítulo 21, va a ser restaurado, pero con el propósito no de encararlo, sino más bien de sanar su corazón, fortalecerlo y poder enviarlo a continuar el ministerio que el Señor tenía para él. Y de igual manera con nosotros el Señor nos levanta, nos restaura para que podamos permanecer firmes, confiando en Él, de que aunque fallemos, en Él podemos encontrar consuelo. Continuamos ahora con Jesús en versículo 28.
Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Veamos la pregunta de Poncio Pilato y la respuesta de la multitud. Él preguntó, ¿qué acusación traen? Él conoce la ley. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Y ellos de una vez le dicen, si él no fuera malhechor, no lo hubiéramos traído. O sea, ya la sentencia está dada. Continúa en versículo 31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Estos hombres no querían contaminarse porque según la ley, en el marco de la Pascua, los judíos no podían entrar a la casa de un gentil. De lo contrario, esto los inhabilitaba de poder participar de la fiesta de la Pascua. Entonces ellos no quieren contaminarse y prevén esto. Pero lo interesante es que sus corazones estaban más sucios que, no sé, porque en su corazón ya estaba predispuesto el asesinato de un hombre, la condenación de un hombre inocente. Ahora, ellos podían ejercer la ley judía en casos pequeños, pero no la pena capital. Por eso lo traen delante de Poncio, para que él pueda condenarlo. Y así ellos también librarse de haber sido ellos quienes condenaran a un inocente, sino que haya sido el romano, el gentil, quien juzgó a uno de nosotros. Ahora, algo importante en esto es que la manera en la que los judíos daban muerte en su condena era por medio de ¿qué? La lapidación, morir apedreado. A como Esteban, en el libro de Hechos, lo van a matar a punta de pedradas. Pero cuando vemos en el versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, está hablando de la muerte que daban los romanos. Por eso los judíos lo trajeron delante de los romanos, porque ellos daban muerte a los malhechores a través de una cruz. Era la manera en la que ellos torturaban al delincuente, dándole muerte en una cruz, o colgándolo en una cruz hasta que muriera. No era una muerte inmediata, sino una muerte de agonía. Podían durar días ahí. Entonces, todo esto era porque Dios tenía control de todas las cosas y era para que su plan se cumpliera, que muriera en una cruz y que su sangre fuese derramada completamente, para que esa sangre fuese la ofrenda que limpiara el pecado de este mundo. Continuamos, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vean cómo Jesús está apuntando al corazón de Pilato ahora. ¿Por qué dices que yo soy el rey de los judíos? ¿Porque te lo han dicho o porque tú quieres conocerme, de verdad? Versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo judío? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, como siempre responde, no algo directo, sino algo más profundo, espiritual, llevando siempre a la persona a lo más alto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Qué interesante este encuentro con Pilato, porque él tiene sus preguntas. ¿Por qué lo quieren condenar si este hombre no es inocente? Él no encuentra ninguna causa para condenarlo a muerte. Pero lo interesante acá es que de verdad Jesús está apuntando al corazón de este hombre. Y en otras partes de los evangelios habla acerca de que la esposa de Pilato tuvo sueños acerca de Jesús, atormentándolo. No que Jesús la estaba atormentando, sino que ella se sentía turbada en su corazón y aconsejó a Pilato no mezclarse en nada respecto a la condenación de este hombre. Pero él continuó. Él quería saber por qué. Ahora Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Porque claramente Jesús tenía todo para poder venir y pelear contra y acabar con el imperio romano. Pero la verdad es que el reino de Jesús era un reino y es un reino espiritual para este momento. Él estaba obteniendo victoria de una manera espiritual, pero sabe, cuando Él regrese en su segunda venida, sí vendrá con un reino físico, político y militar, porque va a reinar, según lo que nos dice Apocalipsis, va a reinar sobre todos los reyes de esta tierra, y va a reinar sobre toda nación de esta tierra, según su promesa. Pero para este momento, Él apunta a su reino espiritual. Ahora, Jesús le habla a Pilato acerca de la verdad. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué es la verdad? Lastimosamente, después de su pregunta, salió nuevamente y no escuchó la respuesta. Probablemente si hubiese escuchado la respuesta, Jesús le hubiese expuesto la verdad de las Escrituras y este hombre hubiese terminado probablemente del lado de Jesús. Pero también debemos entender que Él está abogando por los intereses de su imperio. Y cada juicio fue dado buscando los intereses de cada quien. Así que, por eso entonces, veamos lo que dice en versículo 39. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ya Él lo reconoce como rey de los judíos. Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y no era que era ladrón de una pulpería, sino que el contexto habla de que Barrabás era un asesino. No solamente era ladrón. Entonces vemos al pueblo eligiendo a Barrabás y no al Hijo de Dios. Y Pilato entregando a Jesús a los judíos y dándoles todas las facilidades que ellos necesitaban para que le dieran muerte a su Señor. Entonces, en todo este capítulo podemos comprender de que el Señor tiene cuidado de cada mínimo detalle. Él tiene control sobre todas las cosas. Y esto nos debe hacer descansar en Él, de que Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y en esto debemos de descansar en Él, de que Él tiene control de todas las cosas, y así como cuidó a sus discípulos en aquel momento, también cuidará de cada uno de nosotros, para que caminemos en su voluntad. Porque cuando caminamos en su voluntad estamos seguros. Ahora, esto nos recuerda con la experiencia de Pedro, que no estamos exentos de fallar, pero nos muestra de que en el Señor podemos tener confianza, consuelo y restauración. En Él podemos descansar.
En Él podemos ser restaurados y nuestros corazones quebrantados pueden encontrar paz. Podemos encontrar paz en el Señor. Pero más allá de esto, creo que deberíamos de guardar en nuestros corazones todo lo que Jesús está pasando a partir de este momento para poder comprender lo que significa su sacrificio en la cruz. No solamente eso, sino lo previo, el cumplimiento de la Escritura. Y esto darnos convicción de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, que solamente a través de Él podemos tener salvación. Ahora, esta pregunta que hace Pilato respecto a la verdad es la misma pregunta que el mundo hoy tiene. ¿Qué es la verdad? Y todo el mundo anda buscando la verdad en todo lado, pero no la encuentra. Y lo que hacen es que han creado su propia verdad conforme a su convicción, conforme a sus intereses. Y no estoy hablando de personas no creyentes nada más, sino que también creyentes que están queriendo hacer su propia verdad alrededor de la palabra de Dios. Pero por eso es que tenemos que venir acá, para poder conocer la verdad absoluta y tener una relación con el Señor Jesucristo, para que su Espíritu Santo sea el que traiga convencimiento a nuestros corazones de toda verdad. Porque si usted viene a la verdad sin el Espíritu Santo, va a ser un libro de relatos, un libro de historia, y no va a haber convicción en su corazón. Pero el Señor quiere usarlo para eso, porque Él tiene toda la verdad aquí, por medio de su Espíritu, en su presencia. Y por último, esta elección del pueblo de Israel nos invita a elegir bien, porque el mundo el día de hoy continúa escogiendo a Barrabás y a cualquier otra cosa que no sea el Hijo de Dios. Elijamos bien, elijamos al que verdaderamente puede darnos salvación y vida eterna. Ahora que es tiempo, ahora que su reino espiritual está avanzando, está creciendo, elijamos bien, elijamos ser parte de aquel que nos da vida eterna y el que nos involucra a ser parte de su reino. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos revivir nuevamente tu camino y tu senda hacia la cruz, la cual nos tiene aquí hoy, dándonos esperanza, dándonos salvación, restaurando nuestras vidas, dándonos convicción de que en ti, Señor, tenemos una esperanza viva, de que nos espera un futuro glorioso y de que la mejor vida que podemos tener es siguiéndote a ti, viviendo en sumisión a tu voluntad, es viviendo en tu presencia. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.